Es el diputado presidente en su acostumbrada reunión con ustedes. Primero posicionará algunos temas. Adelante, diputado presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero informarles que el día de ayer, como ustedes ya conocieron, presentamos una acción de inconstitucionalidad. Esto lo hicimos como Partido Acción Nacional. Igualmente nos han informado nuestros aliados, tanto el PRI como el PRD, que hicieron lo propio. Entonces quiere decir que tanto la Ley de Comunicación Social que se acaba de aprobar como la Ley Orgánica de la Administración Pública en su dimensión de servidores públicos han sido impugnadas constitucionalmente ya por los tres partidos de la Alianza Va por México. Les anticipo que el día de mañana miércoles, estaremos presentando ya desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PAN, del PRI y del PRD, una nueva acción de inconstitucionalidad, controvertiendo igualmente las reformas que se hicieron a la Ley de Comunicación Social, por una parte, y por la otra, a la que rige a los servidores públicos. Como ustedes saben, estas acciones de inconstitucionalidad son fundamentalmente porque se han autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción, y además han disminuido las sanciones. Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa. Todo esto hace que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna por el hecho de que los funcionarios o servidores públicos hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciban aportaciones y éstas se traduzcan en su promoción y en propaganda política. Y tercero, además han disminuido las sanciones. Entonces, esto por lo que hace a la susodicha reforma electoral del Plan B. Ya ha sido formalmente cuestionada su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo tema que quería yo resaltar ante ustedes es que la inflación está afectando ya enormemente el poder adquisitivo, sobre todo de las personas que menos recursos tienen. Estamos en una inflación que prácticamente ya llega a los 8 puntos, al 8%, para ser exactos 7,94, lo que no había ocurrido en más de 2 décadas. La inflación, que supuestamente estaba ya controlada, así lo dijo el presidente en varias ocasiones, hoy rebasa ya cualquier expectativa y nos regresa hasta hace más de 2 décadas. Pero la canasta básica ha tenido un incremento aún mayor. Simplemente, por ejemplo, el jitomate ha subido 43%, la naranja el 38%, el chile serrano para hacer las salsas 114%. Esto es gravísimo porque todos los esfuerzos que se han hecho para incrementar los salarios pues van a fracasar, van a toparse con una pared que se llama la inflación, y una inflación que está a punto de desbordarse. Una llamada de atención, porque esto significa una merma, un golpe muy fuerte al bolsillo de las familias, de los padres y madres de familia. Tercer tema que es importante comentar con ustedes. Ha habido un enorme debate en torno al metro de nuestra Ciudad de México. Y lo ha habido por los accidentes que han provocado la muerte ya de 29 personas y de cientos de heridos. Se ha disminuido
sustancialmente los recursos para el metro. Y esa es una de las grandes causas que han provocado la falta de mantenimiento. Y este mantenimiento se traduce en limitaciones para los talleres del metro, se traduce en la falta de instalaciones, inclusive, como ya lo escuchamos, de los propios trabajadores. Ellos mismos tienen que comprar sus herramientas, su equipo, y lo que es increíble es ver que en el año 2018 se estaban erogando en el metro un poco más de 22,000 millones de pesos. Hoy, escasamente, se llegan a 18,000 millones de pesos. Es decir, al quinto año de gobierno, en la ciudad se ha hecho una disminución de más de 4,000 millones de pesos. Esto es criminal. Claro que esta situación de recorte presupuestario al metro da como consecuencia la falta de mantenimiento que provoca accidentes y que derivan en pérdidas de vidas humanas y también en situaciones que afectan enormemente a la población, a su bienestar, a su movilidad, a su seguridad. Ya quien viaja en metro pues va con la incertidumbre de saber si realmente está siendo transportada en un vehículo seguro por todos los accidentes que ha habido. Justamente este lunes hubo el último de ellos con una intoxicación en la línea 7 y particularmente en lo que es la estación de Barranca del Muerto. Entonces esto es gravísimo. Además han suprimido el fondo de capitalidad a la Ciudad de México, nos han castigado a los capitalinos por el hecho de vivir en la Ciudad de México, se nos han quitado nuestros recursos, más de 4,000 millones del fondo de capitalidad y más de 4,000 millones en los recursos que tienen que ver con el metro de la ciudad. Eso sí, los proyectos del presidente López Obrador, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y por supuesto su aeropuerto, están agotando todos los recursos públicos que tiene el erario, que tiene la tesorería. Solamente les voy a dar un dato. El AIFA costó un poco más de 70,000 millones de pesos. Más aparte, todo lo que están haciendo alrededor, que todavía no sabemos el costeo de esa inversión. Pero también hay que tomar en cuenta los más de 300,000 millones de pesos que se tuvieron que pagar cuando se redimieron los bonos del aeropuerto de Texcoco. Pues quiere decir que en materia de aeropuertos este gobierno ha gastado casi 400,000 millones de pesos. Muy bien. ¿Cuántas personas transporta el AIFA todos los días? 7,000 en promedio. ¿Y el metro de la ciudad? 4 millones. ¿Cuánto recibe el metro anualmente? Recibe 18,000 millones de pesos. ¿Cuánto se han gastado en aeropuertos, es decir, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y en la construcción del AIFA? Casi 400,000 millones de pesos. Esta es la racionalidad de este gobierno. Por eso estamos tan mal, por eso nada está funcionando, por eso no hay mantenimiento, por eso no se puede dar una adecuada supervisión y por eso tenemos accidentes y pérdidas de vidas humanas. Entonces nos enfrentamos a un país con una muy alta inflación, con recursos mal invertidos, los pocos con que contamos, con recursos públicos que no están siendo aprovechados productivamente, con accidentes que pueden evitarse y pérdida de vidas humanas que de otra manera
no se hubieran dado. Muy bien, pues después de hacer estos tres posicionamientos respecto a las acciones de inconstitucionalidad, a la inflación y al metro de nuestra ciudad, estoy a sus órdenes para lo que tengan a bien preguntarme. Maru Rojas, del Grupo Fórmula, por favor. Presidente, acaba de tuitear Ignacio Mier que la reforma electoral es una definición de filosofía política. ¿Estás con el pueblo o con la mafia electoral? Democracia es el poder del pueblo, mafia electoral el poder de las élites y la partidocracia. Nosotros nos la jugamos con el pueblo sin rajarnos. Amor con amor se paga. Esto es una advertencia de qué se trata y cuál es la visión que usted tiene después de haber interpuesto esta acción de inconstitucionalidad, anunciarla que presentarán mañana, con el futuro que tenga en el Senado de la República al iniciar ya el periodo ordinario. Gracias. Pues mire, nosotros, Maru, estamos apoyando al pueblo real, al pueblo que representa a todas y a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque ese pueblo manifiesta su voluntad soberana al hacer la Constitución. La Constitución es la carta de presentación del pueblo de México, no de un pueblo, no de otro pueblo, no de unos mexicanos y otros. La Constitución nos representa a todos nosotros. Y lo que estamos defendiendo nosotros es la Constitución, es decir, al pueblo de México. Para nosotros la definición de pueblo es sectoral. ¿A cuál pueblo nos podemos referir? Solamente hay un pueblo. Somos todos y todas mexicanas y mexicanos. Absolutamente todos. Y esa voluntad se traduce en un documento que son las reglas de nuestra coexistencia pacífica. Y lo que está rompiendo Morena son esas reglas. Es decir, está atentando contra la Constitución, es decir, está atentando en contra del pueblo de México. Nuestra defensa que estamos haciendo, las acciones de inconstitucionalidad defienden precisamente al pueblo de México. Nuestra visión es totalmente distinta, diametralmente opuesta, pero tenemos definiciones concretas en la Constitución. ¿De dónde saquen su pueblo ellos, su ficción, su artificio? No lo sé. Nuestro pueblo es el que está representado en nuestra Constitución. No. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Hola, diputado, buenas tardes. Margarita, buenas tardes. Preguntarte sobre ese tema de la inflación. ¿Están fallando los subsidios que se estuvieron dando por ingresos petroleros, o ya no están alcanzando, o se están yendo a otra fuente de subsidios? Y en el caso del metro, ayer comentaba el diputado de Morena, Amílcar Sandoval, que él exigía a la Fiscalía de la Ciudad de México pues que agotara todas las líneas de investigación para ver realmente quiénes están, porque es ya ahora todos los días y se les hace sospechosa estas acciones que se están llevando, a pesar de la Guardia Nacional, pues pareciera que no funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Incluso se le preguntó si ahí podría estar alguna célula de guerrilla, porque ¿cómo es posible que no detecten a nadie? Pues hay cámaras, están la gente que vigila las instalaciones del metro y no hay responsables, y hasta ahorita pues la Fiscalía no ha dicho nada en torno a todos estos expedientes abiertos que ya tiene. ¿Qué va a pasar? Y también decía Amílcar Sandoval que detrás de esto están las fuerzas de oposición, pero las ultraconservadoras, principalmente las que están, pues, que simpatizan con el PAN. ¿Será? En el metro no existe sospechosismo alguno. Es falta de recursos, falta de mantenimiento, falta de supervisión y, por supuesto, recortes y recortes al presupuesto del metro y al presupuesto de la ciudad. Eso está comprobado, ahí están las cifras, ahí están los 18,000 millones de pesos de hoy, ya están
los 22,000 millones de pesos de la última administración antes de que entrara Morena. Ahí están las declaraciones de los trabajadores que claramente dicen que no tienen herramientas, que sus talleres no tienen mantenimiento, que les hace falta instalaciones, equipo. Lo están diciendo los propios trabajadores. Aquí no hay sospechosismo. Aquí hay una conducta criminal, que son los recortes del presupuesto, que es la falta de supervisión, la falta de mantenimiento y la falta de atención a uno de los problemas más graves que estamos teniendo en la ciudad. Están ocurriendo accidentes. ¿Por qué? Pues por estas razones, no por otras. El señor David Galván... ¿Perdón? Qué bueno que tratamos el tema del petróleo. El año pasado fue el año menos productivo para Pemex en materia de producción de petróleo, del que ha tenido en los últimos 20 años. Es algo verdaderamente increíble. Todos los recursos que le han invertido a Pemex, y el año pasado tuvo no solamente unas pérdidas multimillonarias de miles y miles de millones de pesos, sino que su producción fue verdaderamente desastrosa. Esas son las palabras. La próxima semana les daré los datos exactos de la producción de petróleo, pero no ha habido peor año que el año 2022 en materia de producción de petróleo en esta época reciente. Señor David Galván, de Proceso. ¿Qué tal? Don David. Buenas tardes, Muy diputado. buenas tardes. Quisiera preguntarle primero acerca de la cuestión de cómo van las gestiones para estas modificaciones que se tienen que hacer para la convocatoria a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sabemos que se tiene que hacer ya una división de la quinteta que tiene que ser para presidente específicamente y las otras 3 quintetas que tienen que ser para el resto de los consejeros. Si ha habido un avance, si es la Jucopo la que tiene que elaborar finalmente estas modificaciones y presentarlas al Pleno, y si ha habido ya este diálogo de pues cuáles son las posibilidades reales de hacer esta modificación o hacer una convocatoria supletoria. Y quisiera preguntarle en este tema, en el tema de los consejeros, ¿qué es lo que prevén respecto a el proceso que viene para la elección de consejeros? Se habla de que no podría realizarse un acuerdo bajo los términos que están, porque Morena podría imponer prácticamente a los candidatos que quiera en todas las quintetas. Están apostando, desde Morena lo han dicho en todas las conferencias prácticamente, que van por la insaculación, pero la insaculación en la Corte. Hay un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados que se supone que debería de resolver eso, pero están previendo que ni siquiera van a poder realizar la insaculación de aquí, cuando la única forma de que no hubiera insaculación aquí sería prácticamente una toma de tribuna o condiciones para que usted no pudiera ejercer, digamos, esa sesión. Entonces, si Morena está planteando eso, ¿qué está pasando? ¿Realmente están buscando no tener acuerdo y aventarle la bolita a la Corte? O sea, decir, legitimarse a través de la Corte, a decir, bueno, pues lo eligió la Corte, ya no se puede cuestionar a los consejeros, ¿no? En esa parte, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, en primer lugar, en este momento está sesionando la Junta de Coordinación Política y, como ustedes saben, son facultades exclusivas de la Junta. En primer lugar, tomar la decisión de cómo se va a dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral. Ahí existe un debate y es justamente lo que seguramente hoy y en este momento está sucediendo en la Junta. Entonces vamos a esperar a que la Junta de Coordinación Política termine y una vez que termine me van a informar de si hay acuerdo o no en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, si hay acuerdo, en qué sentido es ese acuerdo. Tercero, si ese acuerdo se votó por unanimidad o por mayoría, que también es importante saberlo. Y cuarto, cómo están los tiempos para la instrumentación del acuerdo o del no acuerdo.
porque obviamente también podría darse un no acuerdo. O también, otra de las alternativas es que hoy no se decida y se prorrogue hasta la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política. Nosotros, los integrantes de la mesa directiva, estamos esperando que pueda llegarse a una conciliación y un acuerdo, primero, en cómo interpretar y resolver la sentencia del Tribunal Electoral. Una vez dándose ese paso, el segundo paso será el nuevo calendario para poder instalar el comité, y que es el comité el que empiece ya sus tareas, de tal manera que estemos en tiempo y forma para la elección de los consejeros. Una vez que conozcamos esto, entonces en mesa directiva vamos a ordenar el cauce de este procedimiento. De antemano les digo que como presidente de la mesa directiva haré cumplir la ley y los ordenamientos parlamentarios. Aquí no hay situaciones de hecho que puedan hacerse valer, o si las intentan, vamos a reconducir una y otra vez el proceso para que se haga en términos de ley y bajo los ordenamientos parlamentarios. Entonces, seguiremos puntualmente ese proceso y la mesa está obligada a darle cumplimiento independientemente cuál sea nuestra opinión de los posibles candidatos o aspirantes a integrar el Consejo. Si llega esto a la Corte, nada más para añadir, si llega esto a la Corte, sería como un fracaso haberle pasado la bolita al Poder Judicial ante la imposibilidad de acordar dentro de este poder. Y quisiera preguntar nada más, el alargamiento de estos tiempos en la elección de consejeros pone en riesgo también la cuestión de que se puedan impugnar ciertos procesos electorales, porque vemos que ustedes promovieron impugnaciones, pero ya están sobre los tiempos de las precampañas. Entonces, pues, ¿qué tiempo va a tener la Corte para resolver si incluso no fuera el 1 de febrero que se apruebe el plan B, sino que fuera hasta mediados o finales? ¿Qué tiempo les deja la Corte para que antes de que empiece el proceso electoral esas leyes no estén en funciones? Son dos cosas diferentes. La primera es, yo no he estudiado la posibilidad de un recurso ante la Corte por una situación que tenga que ver con la elección de los nuevos consejeros. Es algo que tiene la competencia la Cámara y esperemos que aquí se agote esa competencia. Si hay obviamente algún procedimiento que atente contra la Constitución y que tenga competencia la Corte, entonces se podrá pensar en un recurso, no antes. Segundo, las acciones de inconstitucionalidad respecto a las 6 leyes, es decir, las 2 primeras que ya se publicaron están ya impugnadas. Vamos a esperar que el Senado resuelva a partir del 1 de febrero si es que van o no a aprobar las 4 restantes, las que esta Cámara le envió al Senado como Cámara Revisora. La Corte, de cualquier manera, está plenamente consciente de que no puede haber un cambio legislativo 90 días previos al inicio del proceso electoral. Y aquí tenemos, obviamente, la primera situación interpretativa, que es importante que la conozcan. Las reformas prorrogan el inicio del proceso electoral hasta noviembre. Entonces, si no se echa abajo esa prórroga, el proceso electoral entraría en noviembre. Entonces, de noviembre, pues hay que regresarse 3 meses para contar los 90 días y ver si está dentro de la fecha para poder llevar a cabo una reforma o no. Si se echa abajo, por el contrario, el hecho de que empiece en noviembre y que sea como ha sido usualmente en septiembre, entonces tendríamos que contar los 90 días a partir de septiembre hacia atrás. Dicho esto, la Corte está plenamente consciente de los tiempos que marca el artículo 105 de la Constitución, que son los famosos 90 días antes del inicio del proceso, que no se pueden llevar a cabo ningún tipo de reformas a la legislación electoral. Entonces, con esto en mente,
y con esta conciencia, la Corte tendrá que resolver en términos de la oportunidad con la cual inician los procesos electorales. No hay manera de que rebase estos tiempos. Tiene que resolver si son nulos los cambios que se hicieron o no lo son. Jimena Mejía, de Grupo Imagen Excelsior. Gracias, buenas tardes, presidente. Quiero preguntarte Jimena? dos opiniones. A través del diputado Alejandro Robles, Morena presentó esta iniciativa para considerar sabotajes en el metro y que intervengan, más bien que sean de un asunto de seguridad nacional. ¿Cuál es su opinión, presidente? Si esto podría también trasladarse a violaciones a derechos humanos, como vimos el caso de la señora que se le cayó algo en las vías y al final la exoneraron. Y la segunda opinión sería sobre el juicio de Genaro García Luna. Su defensa argumenta que no hay pruebas tales que digan que tuvo un salario del narcotráfico. Usted, presidente, ¿cómo ha visto este proceso en Estados Unidos en contra de este exfuncionario? Gracias. Muy bien, pues en términos del asunto de seguridad nacional, la ley y la Constitución son muy claras en definir qué es seguridad nacional y qué no es seguridad nacional. Por ejemplo, si hay un acto de terrorismo dentro del metro, sería objeto, obviamente, de seguridad nacional y de seguridad interior. Pero si es un accidente por falta de mantenimiento o de supervisión, pues eso no es de seguridad nacional. Eso es de responsabilidad directa de la jefa de gobierno y de quienes de ella dependen en el manejo del metro. De nadie más. Pues hay que tener, digamos, pues mucho cuidado, porque si se quiere encasillar algo como seguridad nacional de manera forzada, ¿qué va a suceder? Pues va a ser inconstitucional. Otra vez, o sea, no se puede forzar la realidad e inventar conceptos que ya están en las leyes y en la Constitución. ¿Puede haber un acto de terrorismo en el metro? Claro que sí, pero entonces ¿eso qué significaría? Que alguien fuera a cometer una conducta que fuera terrorismo. Es decir, una conducta que pusieran una bomba para dañar A, B o C o D. Eso, por supuesto, que no ha ocurrido. Y si se quiere hacer ver que hay una especie de complot, que hay una especie de conspiración, que hay una especie de situación que se quiera mermar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pues no hay necesidad de eso. O sea, ella misma, con lo que ha hecho y con su gestión, es la misma que se ha infringido pues sus limitaciones para poder ser candidata. El señor Fernando Moctezuma, de Corporación. Mira, sobre el juicio de Genaro García Luna, quiero decirles que en mi otra época, en mi otra vida, todos tenemos muchas vidas, unos más, otras menos. Estoy seguro que pues uno tiene una vida como estudiante, como profesionista, a lo mejor algunos de ustedes han tenido otras profesiones, otras actividades. Bueno, yo tuve una profesión durante casi 20 años de ser abogado. Trabajé en los Estados Unidos como abogado. Conozco los procedimientos. Todavía no hay nada. Están apenas en los primeros escarceos, y no se puede llegar a ningún tipo de conclusión. Así el presidente quiere ir narrando, ser el cronista de este juicio, pues no lo va a poder hacer. Que primero vea los noticiarios en los Estados Unidos de expertos para darse cuenta que sus opiniones son temerarias, anticipadas, y además está rompiendo con todas las reglas del debido proceso. No en México, porque está llevando fuera. Entonces, yo creo que dar una opinión en este momento es totalmente inoportuno. Esa es la mera verdad. Yo no voy ni a prejuzgar, pero lo que sí sé es que en ese juicio pueden pasar muchas cosas, en un sentido o en otro. Vamos a ver cómo se comportan los abogados. Es muy importante la destreza de los abogados.
Vean ustedes lo que se tardaron simplemente en la integración del jurado. Allá, a diferencia de nuestro proceso penal, allá se hace con personas que integran un jurado, llamémosle popular, y van analizando cada uno de los integrantes de ese jurado y pueden vetar algunos, como lo hicieron, y entonces van poco a poco. Creo que inclusive no hay ningún hispano, por ejemplo, que esté integrando el jurado. Y entonces lo que va a hacer el juez es, en base a la evidencia que se presente, le va a preguntar al jurado, en base a esto, porque hay muchas cosas que se están diciendo, y que eso no lo dice el presidente de la República, que el propio juez está diciendo, por favor, jurado, esto no lo tomes en cuenta, es como si no se hubiera dicho. Entonces, al final del juicio, el juez le va a decir al jurado, mira, en base a B, C, D, E, F, G, di si es culpable o inocente. En ese momento vamos a saber si hay causa o no hay causa. Hasta ese momento, no antes. En este momento que hemos escuchado, dichos, hasta ahí vamos. Nada más, hasta eso. Entonces, es muy prematuro y bastante absurdo que el presidente de la República absorba su tiempo en el ejercicio del servicio público para dedicarse a ser cronista de un juicio. Él debería de ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hay muchos cronistas, ya lo vimos en el campeonato de fútbol, muchos cronistas magníficos. Este es un mal cronista y no está informado. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Diputado, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Por un lado, retomando un poco el tema de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron ayer, me preguntaban en la audiencia que por qué las presentaron por separado PAN, PRI y PRD. Eso por un lado. Por el otro, con relación al metro de la Ciudad de México, queda la sensación en la ciudadanía de que la oposición no está haciendo lo suficiente para salvaguardar la integridad de las y los usuarios del sistema de transporte. Y en un tercer lugar, no la tenía contemplada, pero me adelanto, van a decir que usted está defendiendo a García Luna. ¿Qué les diría? La última, que no es cierto. Simplemente no he dado motivos algunos para convertirme ni en su acusador ni en su defensor. Conozco muy bien de los procesos electorales y si le digo al presidente que deje de ser cronista y se dedique a ser presidente de la República, pues eso no es ni defender ni acusar absolutamente a nadie. Presentamos 3 acciones diferentes porque cada una de las que hemos presentado son complementarias. Hemos estado en comunicación los 3 partidos y hemos encontrado enfoques que van hacia el mismo fin, pero que tienen, digamos, sus diferencias. Lo que va a ser muy interesante es que puedan ustedes conocer la acción que va a presentar Va por México aquí, porque es la que contempla e integra las 3 en una. ¿Me explico? Y esa se presenta el próximo miércoles. Es más bien un debate entre abogados sobre cuestiones jurídicas que otra cosa. Mañana miércoles. Y por supuesto, lo del metro, a ver, el 83% de la población piensa que es por falta de supervisión. Se acaba de publicar una encuesta, si ustedes me lo permiten y me dan un segundito, les doy exactamente los números de la encuesta. Más que para esto sí me tengo que poner mis anteojos. Exacto, no me equivoqué. El 83% piensa que son problemas de mantenimiento. Solamente un escasamente 5% no sabe y 12% dice que
que esto es para preguntar sobre la Guardia Nacional. 86% dice que no debe de participar la Guardia Nacional, 12% que sí debe de participar. Y en términos de a qué le atribuyen el accidente, dice, en su opinión, ¿a qué atribuye usted el choque de la línea 3 del metro? 53% falta de mantenimiento, 16% sabotaje, 14% fallas técnicas, 13% fallas humanas, otros 1% no sabe 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre falta de mantenimiento, fallas técnicas y fallas humanas, prácticamente se llega al 84-83% de la población, que es la cifra, que dice pues que es una falla o humana, o técnica, o de mantenimiento y supervisión. Es lo que está pensando la gente, entonces concuerdo. Finalmente, Karina Palacios, del canal del Congreso, por favor. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle sobre su balance de esta comisión permanente en primer lugar, y en segundo lugar si nos puede aclarar si esta acción de inconstitucionalidad que se va a presentar el día de mañana es por parte del Congreso, de legisladores del PAN, es propia o de Va por México. Mira, mi balance es pues que ha sido, digamos, una comisión permanente como se esperaba, que es una instancia que vigila que no vaya a requerirse la acción del Congreso y que está atenta a que si se requiere se convoca al Congreso. Su principal función de la comisión permanente. Ahora, ¿qué ha sido relevante de la comisión permanente? Pues que se han presentado una serie de iniciativas y que se han aprobado una serie de nombramientos. Eso es lo que realmente ha sido relevante. ¿Por qué? Porque las iniciativas van a las comisiones y los nombramientos, por ejemplo, pues el de la CRE, el del Banco de México, etcétera. Entonces, eso es lo relevante y pensamos nosotros que esa es nuestra función. Entonces, la respuesta es, efectivamente, la Comisión Permanente ha cumplido con sus funciones constitucionales. Ha habido debate, ha habido agenda política, ha habido puntos de acuerdo, pero sus funciones concretas son fundamentalmente aprobación de nombramientos cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias, por otra parte, darle trámite a las iniciativas y finalmente la discusión sobre el debate. Entonces, yo creo que ha cumplido con sus funciones constitucionales. Es el balance. Y la segunda pregunta son las acciones de inconstitucionalidad. Yo aquí tengo, como ustedes saben, dos funciones. Una es como presidente de Cámara, que no voy a presentar controversia porque no hay materia para presentar controversia. Si lo hubiera, la presentaría, no hay materia. Informan los del INE que ellos sí van a presentar controversia. Y va a haber también presentación de controversias por parte de presidentes municipales, pero no de la Cámara, porque la Cámara no tiene materia, o sea, no invadieron nuestras facultades, porque fuimos nosotros mismos los que legislamos, me explico. Entonces no puede haber una controversia sobre nuestros propios actos, sería verdaderamente absurdo. Las acciones de inconstitucionalidad que presentan los legisladores de esta Cámara la hacen en ejercicios de sus derechos de minoría política. Las minorías tienen ciertos derechos y es presentar una impugnación si piensa que la mayoría rebasó los términos de la Constitución. ¿Qué se requiere? 33% de la Cámara, cuestión que ostenta PAN, PRI y PRD. La acción del día de ayer se presentó por parte de los partidos políticos. La propia Constitución dice en materia electoral, si hay una controversia constitucional, los partidos pueden ejercitar su derecho a impugnar esas leyes. Y lo hizo el PAN, lo hizo el PRI y lo hizo el PRD. Es como cuando
se hace una ley y se violentan derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una acción para impugnar leyes que atenten contra los derechos humanos. El IFAI tiene igualmente funciones para leyes de transparencia. Los partidos tienen sus recursos para leyes electorales, así lo dice el 105. Entonces, son, digamos, distintas cachuchas, por así decirlo. Una es como presidente, que no hay materia. La segunda es como integrante del PAN, que lo hice. Y la tercera es como integrante de la fuerza minoritaria de este Congreso y de la Cámara de Diputados, que también voy a apoyarla. Muchas gracias, compañeros. Diputado presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso.